Buenos días, hermanas. Continuemos con la serie La Carta a los Hebreos. Vamos con el tema número 58. El día de hoy se titula Una sola vez para siempre. Vamos a leer de los versículos 23 hasta el versículo 28 y con este terminamos el capítulo 9. Dice así: Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios, y no para ofrecer muchas veces como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo, cada año con sangre ajena. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora en la consumación de los siglos se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo, para quitar de en medio el pecado. Y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez, sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. Y bueno, con eso terminamos la lectura del capítulo 9. Vamos a meditar. En el tema anterior recuerden que hablamos de que todo hasta el antiguo pacto fue instituido por medio de la sangre de los animales. Ahora vamos a hablar del segundo pacto, que fue instituido por medio de la sangre de Cristo. ¿Y por qué? Porque dice el versículo 23 que las cosas que son figura de lo que hay celestialmente deben ser purificadas de esa forma. Y precisamente como la sangre de los animales no era suficiente para realmente purificar las cosas, esto tenía que hacerse constantemente. Los animales no eran suficientes para la gran cantidad de pecado que había únicamente en el pueblo de Israel. Ahora imagínense lo que era necesario para el pecado también de los pueblos paganos, los pueblos gentiles. ¿Y qué cantidad de animales tendrían que haberse degollado para poder conseguir la sangre suficiente para el perdón de los pecados de la gente pagana, de los gentiles como nosotros? No alcanzaría la sangre de todos los animales del mundo durante todas las épocas. Yo creo que ya estuvieran extintos todas las especies de animales puros, porque recuerda que solo se ofrecían animales puros. Y yo creo que si hasta hubiéramos agarrado a los impuros también, pero esto era algo profano y era imposible que por un animal impuro un pecado fuera perdonado. Claro que es imposible. Entonces, no es suficiente. Por eso, las cosas celestiales deben de ser santificadas con sacrificios mucho mejores que los sacrificios del Antiguo Testamento. Pero no hay muchos, solamente hay un sacrificio. Y dice en el versículo 24 que lo único que necesitamos es la sangre de Cristo. Y ahora Él cumple lo real, lo verdadero, porque el tabernáculo terrenal, ese había sido purificado, solamente duraba, digamos, cierto tiempo la purificación que se hacía con la sangre de los animales. Pero ahora Cristo ha entrado en el verdadero lugar santísimo, porque el tabernáculo solamente es figura de lo verdadero, como nos dicen aquí en el 24. Y en el 25 nuevamente regresa al Antiguo Testamento y nos dice que los sacerdotes tenían que entrar cada año, pero fíjense, con sangre ajena. Así estaba establecido, así tenían que cumplirlo. Con sangre ajena tenían que entrar en el lugar santísimo del templo terrenal, del que solo es figura del verdadero. Pero ahora Cristo ya no entra así, porque si Él hubiera entrado primeramente con sangre ajena o con su propia sangre, pero su sangre no fuera suficiente, hubiera sido necesario que padeciera una y otra vez. Digamos, muere, resucita, pero por un tiempo, y otra vez muere y resucita, por un tiempo dura, muere y resucita. Esto es una herejía, si alguien cree esto. Pero yo se los estoy diciendo como ejemplo de lo que sería necesario si la sangre de Cristo no fuera suficiente. Si el Señor fuera como los sumos sacerdotes terrenales, pero no es así. El versículo 26 nos dice
que ahora Él ha hecho todo perfecto y lo ha consumado, lo ha terminado, y por eso Él se presentó una vez para siempre, para quitar absolutamente de en medio el pecado entre la relación que hay entre Dios y los hombres. De tal forma que aquel que recibe a nuestro Señor Jesucristo como su Salvador, ese sacrificio es suficiente para toda su vida. Y este no es un pretexto para andar en pecado. Algo que les he repetido constantemente es que no caigamos en ese evangelio light, donde nos enseña que no importa lo que hagas, total tú eres salvo para siempre. Y mezcla la verdad con la mentira. Y no debe de ser así. Sí, cierto, el sacrificio de Cristo es suficiente para que seamos salvos para siempre. Pero también el sacrificio de Cristo es suficiente para que vivamos en santidad y vayamos caminando cada vez más santamente. ¿Por qué es importante que entendamos esto? Porque ya no es necesario más sacrificio. No hay nada que añadirle. Si Cristo ya no necesita padecer varias veces, porque hay religiones que enseñan que tú tienes que agregarle algo a tu salvación, o porque tienes que cumplir con una manda, o cumplir con un rito, o con alguna peregrinación, o con alguna cosa extra, o que tengas, por ejemplo, en el caso de los hebreos, que tengas que judaizarte, que tengas que volver a los ritos judíos. Y no es así. Bueno, nos judaizamos los que somos gentiles, ellos ya son judíos, pero ellos volver a la ley y ser más como, digamos, legalistas, fariseos, que le dan importancia a esos ritos y no a lo verdadero. Y Cristo, cuando se hizo hombre, Él vino a cumplir el mismo principio que todo ser humano tiene, dice el versículo 27. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Entonces, si Cristo se hizo hombre, no podía morir, resucitar, morir, resucitar, morir, resucitar. No, porque esto no pasa. Él murió y resucitó, porque no podía quedar muerto, porque Él es Dios. Y porque así lo dice la profecía. El Señor lo iba a sacar del Seol. Él vino a cumplir ese principio. Ciertamente Él resucitó, porque tenemos esa esperanza de que resucitaremos juntamente con Él. Pero mientras tanto, todo hombre muere una sola vez y después de esto debe esperar el juicio. Y así Cristo murió una sola vez, vino la ira de Dios sobre Él por culpa de nuestro pecado, pero Él resucitó porque Él es santo. Y de esa manera, Él ha llevado el pecado de todos los que en Él esperan. No porque no sea capaz de llevar los pecados de todo el mundo, claro que puede, pero hay un requisito, la fe, como ya lo hemos estado viendo. Entonces, así de la misma manera, Él volverá, pero ahora ya no volverá hecho hombre. Nos dice el versículo 28 que ahora volverá sin relación con el pecado. Ya nada que ver con esta carne. Y bueno, miren, vamos a leer una cita muy conocida, Isaías 53, desde el versículo 3. Y vamos a ver precisamente cómo Jesús hizo ese sacrificio perfecto y cumplió y satisfizo esa demanda de nuestro Dios Padre de santidad, de justicia, y la cumplió al pie de la letra de tal forma que ahora somos libres y somos salvos. Mira, vamos a leer versículo 3. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. No olvidemos que estamos hablando de ese sacrificio que hizo una sola vez para siempre. Como que escondimos de Él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Recuerda que esta profecía la escribe Isaías al pueblo de Israel. Así que cuando dice, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido, está diciendo que nosotros creímos que era justo lo que le estaba pasando y qué bueno que le pasó. De hecho, apenas oí en las redes sociales que decía que algunos judíos pensaban, qué bueno que Cristo murió,
porque él realmente ofendió a Dios y él recibió lo que bien merecía. Y no entendían que así fue establecido por Dios, pero el que tú pienses, qué bueno, es castigo de Dios sobre él, pues estás equivocado. Sí es un castigo de Dios, pero por tu culpa, por mi culpa, no por la culpa del Señor Jesucristo. Dice, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó de su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Entonces aquí en el versículo 7 nos está haciendo ya referencia a lo que es el sacrificio. Como cordero fue llevado al matadero. Y recuerda que Cristo, para poder entrar al lugar santísimo, él mismo murió como un cordero. Y su propia sangre fue la que purificó el verdadero tabernáculo. Dice, por cárcel y por juicio fue quitado. Y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Esto es lo que nos está diciendo, que con mucho mejores sacrificios. Nunca hizo maldad, y ni hubo engaño en su boca. El mucho mejor sacrificio es el de Cristo. Y este es el que era necesario para que realmente los otros dejaran de funcionar, los otros sacrificios. Dice el 10, con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje y vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Bueno, vean cómo este sacrificio aquí fue detallado, fue descrito de una manera perfecta, de cómo Cristo sin pecado, Cristo sin haber hecho nada malo, él llevó nuestro castigo, llevó nuestras enfermedades, la enfermedad del pecado, quiero aclarar, porque aquí muchos dicen, ya ven, ya no tengo que ser hipotenso o hipertenso, porque Cristo llevó mi hipertensión en la cruz. No se refiere a eso, hermanas. Se refiere a la enfermedad del pecado. Y entonces, cuando Cristo lleva nuestra enfermedad del pecado a la cruz, Él está realmente pagando el precio para quitar del medio el pecado de nosotros. Él hace expiación por nosotros. Él hace realmente el perdón de los pecados. Él es la víctima que Él se ofrece a sí mismo para perdón de nuestros pecados. Él no entró con sangre ajena, Él entró con su propia sangre, sangre preciosa, como ya vimos, sangre muy valiosa, sangre sin mancha, sin contaminación. Por eso ahora no es necesario que entre varias veces. Esa sangre es tan valiosa que alcanza para todos los pecados de toda la humanidad en todos los tiempos. Así que no es necesario más cosas, no es necesario que se le añada nada más. Por eso les decía, es tan importante esto de una vez, una sola vez para siempre, para que no caigamos en falsas doctrinas que nos quieran enseñar cosas contrarias. Ya no se necesita más. Y también para que entendamos cuando dice ahí que está establecido que para los hombres mueran y luego después de esto el juicio. Bueno, pues no existe el purgatorio según lo que estamos leyendo. No existe que los muertos regresen y que tengas que invocar a los muertos. Esto ya es otra cosa, pero lo quiero agregar para que quede bastante claro. No existe todo eso, hermanas. Así que vamos a realmente confiar en este sacrificio que es una sola vez, para siempre, para el perdón de nuestros pecados. Con esto terminamos el capítulo 9. Que Dios les bendiga.